objetivos de la cláusula 4 en adelante. Vamos a ver nuevamente, ¿no?, cómo está estructurado un poco el sistema de gestión para la norma 45001. En base se basa, pues, como todas las normas, como ya lo hemos venido viendo, en el ciclo PHBA, y nosotros vamos a empezar hoy día a entrar a este ciclo PHBA. O sea, vamos a dar toda la parte del contexto de la organización, que está basada en 4 puntos. Es importante que ustedes tengan en consideración estos 4 puntos para poder revisar qué es lo que debe entrar a tu proceso. Entonces, es importante el capítulo de hoy porque vamos a ver cómo está estructurada la organización. Vamos a tener un 360 de toda la organización y qué es lo relevante de esta organización para poder, pues, ingresar al hablar del ciclo PHBA como tal. Entonces, la estructura de esta parte de la norma está dada por un 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Donde hablamos en un 4.1 de la comprensión de la organización y de su contexto. Hablamos de un 4.2 de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de las partes de los trabajadores y las partes interesadas. Hablamos de los trabajadores como lo más importante que tiene el sistema de gestión de seguridad, pero no es lo único. También hablamos de algunas partes interesadas relevantes o importantes o pertinentes al sistema de gestión. 4.3 hablamos de la determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de un 4.4, el sistema de gestión en sí de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar ahí de los diferentes procesos que tiene la parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la comprensión de la organización y de su contexto, vamos a hablar de que la organización debe determinar las cuestiones tanto externas e internas que son pertinentes para los propósitos y que afectan a la capacidad para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hablamos de que la organización tiene que hacer un listado, tiene que determinar todas las cuestiones externas e internas que pueda tener. Recordemos que las cuestiones externas es lo de afuera, lo que me puede impactar de fuera de mi organización, me va a impactar a mí como organización, y lo interno es en lo que yo puedo controlar también, porque las cuestiones internas son todo en lo que yo puedo controlar y voy a tener que tomar acciones respecto a estas cuestiones internas, ¿no? Respecto a las cuestiones externas, pueden ser tales como el entorno cultural, por ejemplo, donde estamos desarrollando las actividades. Por ejemplo, imagínense cultural, el entorno social, por ejemplo, para una empresa minera, el contexto donde vamos a estar desarrollándonos va a ser diferente. Entonces, lo político también va a jugar un papel importante, ¿no?, dependiendo qué temas políticos hay, qué normativas podría haber, la parte legal. La parte financiero-tecnológica también es importante, la parte económica, la parte ambiental también va a influir como una cuestión externa a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de hecho que las competencias que puedan haber en el mercado. Adicional a ello, también la introducción de nuevos competidores tenemos que establecerlo dentro de la parte de las cuestiones externas. Es importante establecer quiénes son los nuevos competidores que hay en el mismo mercado, en el mismo sector donde yo me desempeño como organización. Los contratistas, los subcontratistas o los procesos contratados externamente, como lo llama la norma, son importantes que también se revisen. Los proveedores, socios y empresas prestadoras de servicio que puedan darnos algún tipo de servicio, valga la redundancia, para nuestro proceso productivo. Además, hablamos de nuevas tecnologías, nuevas leyes y nueva aparición de nuevas profesiones, por ejemplo. También es una cuestión externa que podría impactar dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Cuestiones internas tales como, ¿cuáles son las cuestiones internas que podrían afectar, por ejemplo, dentro de mi organización? La gobernanza, el tema de la estructura de la organización, los roles dentro de la organización, cuáles son los roles que se juegan dentro de la organización, la rendición de cuentas que podamos tener dentro de la organización. La cultura de la organización es muy importante dentro de las cuestiones internas, asegurar cuál es la cultura que tiene la organización. Las condiciones de trabajo, es importante que nosotros dentro de la organización donde estoy elaborando, es importante que se establezcan cuáles son las condiciones de trabajo que yo le voy a brindar a las personas que trabajan bajo el poder de la organización o bajo la responsabilidad de la organización. Los acuerdos sobre los horarios de trabajo. Es importante también dentro de esta parte hablar de las cuestiones de horarios de trabajo, las horas que voy a trabajar,
¿Por qué? Porque estamos hablando dentro de un contexto interno. Vamos a usar una herramienta muy importante para poder identificar cuál es la comprensión de la organización y de su contexto. Estamos hablando de que vamos a tener que identificar las cuestiones externas y las cuestiones internas. Entonces, en esta matriz, que es una matriz de ejemplo, he colocado las cuestiones internas en la primera columna y las cuestiones externas en la segunda columna. Siendo la primera columna la parte de las fortalezas. ¿Se acuerdan del famoso FODA? Vamos a hablar de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero las fortalezas y debilidades como un factor interno y las oportunidades y amenazas como un factor o cuestiones externas. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en este cuadro son: el primera fortaleza número 1, dice compromiso de dar cumplimiento de los requisitos legales exigidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es ¿pertinente para este sistema de gestión? Sí. ¿No? Un F2, hablamos del proyecto de la mejora del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con personal comprometido y preocupado por la realización de las actividades asociadas al estatus de cada documento. Es importante pues que dentro de la organización pues se dé este tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? el proyecto de mejora del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Y también es pertinente para la parte de seguridad y salud en el trabajo. Nos vamos a las debilidades. Dentro de las debilidades tenemos dos ejemplos ahí. Por ejemplo, dice prioridades en la implementación de los documentos de seguridad y salud en el trabajo y no en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿esto es pertinente para la organización? Sí, esta organización lo que tiene bastante establecido, bastante desarrollado es la implementación de los documentos, pero no se programa para que puedan capacitar en esos procedimientos o en esos documentos. Diferencias entre los documentos de seguridad y salud del trabajo y los otros sistemas de la organización que puedan ayudarnos pues, a ejecutar actividades. Ahora vamos a hablar en el contexto externo, vamos a dar los ejemplos del contexto externo. Dentro de los ejemplos del contexto externo está estrecha relación. Vamos a hablar del contexto externo, de las cuestiones externas. Dentro de ellas tenemos a las oportunidades. Uno de los ejemplos que hemos colocado en la diapositiva es la estrecha relación con las personas, o con las empresas, que brindan servicios relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. La pregunta es, ¿habrá mucha pertinencia? Lo más probable es que no, porque la relación que yo pueda tener no es tan relevante para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo introduce y fomenta la mejora continua alineada con el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Es importante esta parte o es pertinente? Sí, porque la organización va a tener que asegurar que las personas que buscan la mejora continua vayan siempre alineadas pues, con un registro legal, ¿no? Amenazas. Dentro del contexto externo, hablamos de exceso de documentación en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo que afecta a la homologación de contratistas. Y de hecho que esto lo he colocado como que es pertinente sí para esta organización. Adicional dice falta de cultura de prevención de la organización y aseguramos la parte de la prevención o la cultura de la prevención dentro de la organización que no sea una amenaza, sino se dé pues asegurar de otra manera dentro del sistema de gestión para que éstas se conviertan en algo positivo. Dentro de la cláusula 2 vamos a ver la 4.2, donde hablamos de las comprensiones de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y de los trabajadores, o de los trabajadores y otras partes interesadas. Recordemos que la organización te dice la norma que debe determinar las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de cualquier otra norma, hablamos sí de trabajadores, pero dentro de la ISO 45001 han puesto como factor importante o pilar de la organización al tema de los trabajadores. Por lo tanto, tenemos que asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es pertinente respecto a estas características que también que se tienen dentro de la organización para identificar partes interesadas, ¿no? Entonces, dentro de estas partes interesadas, recordemos que podemos no solamente identificar a los trabajadores, sino tenemos que identificar todas las partes interesadas pertinentes dentro del sistema.
Vamos a ver, pues, por ejemplo, trabajadores, que es la parte interesada relevante. Podemos tener, por ejemplo, imagínense, SUNAFIL. SUNAFIL es una de las partes interesadas importantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque es el ente que regula o fiscaliza que se estén cumpliendo, pues, las leyes y las normas. Las necesidades ejecutivas pertinentes de estas mismas partes interesadas, es decir, los requisitos de los trabajadores y las otras partes interesadas. Entonces tenemos que asegurar que primero me piden que las identifique y después me piden posteriormente que busque de todas estas partes interesadas los requisitos, las necesidades expectativas que se han convertido en requisitos. ¿Cuál de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos? Es importante, pues, cuáles de estas características y expectativas podrían convertirse en requisitos legales. Entonces tenemos que asegurar que cualquiera de los requisitos, de expectativas que pueda tener mi cliente se convierta, pues, se aseguren, dentro de la identificación de partes interesadas, que no haya ningún requisito legal asociado al tipo de actividad que vayamos a realizar, y sobre todo teniendo en consideración que nosotros ya hemos establecido quiénes son mis partes interesadas, hemos establecido cuáles son sus necesidades expectativas, y ahora nos pide que establezcamos también dentro de las necesidades expectativas, que establezcamos cuándo se podrían convertirse, pues, en un requisito legal. Entonces, para poder identificar estas partes interesadas, vamos a ver cuáles podrían ser o algunos ejemplos de las partes interesadas que yo sugiero que ustedes tengan en consideración al momento que hacen un análisis dentro de sus organizaciones. Entonces, solemos creer, pues, que solo los empleados o los trabajadores tienen interés dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y eso no es correcto. Hay muchas partes interesadas adicionales a ellas que las tenemos podríamos tenerla dentro de las partes interesadas de la organización. Entonces, para ello vamos a definir, en primer lugar, están los socios y la alta dirección. Ellos son importantes dentro del sistema de gestión porque son los accionistas. Entonces, ellos van a colocar, pues, de hecho, el dinero dentro de la organización. Entonces, se van a preocupar de cómo se está desempeñando todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y cuáles son los resultados que pueda tener ese sistema. Y también es importante hablar acá en este punto que ellos van a ser los más preocupados en los accidentes laborales que podamos tener dentro de la organización y las posibles enfermedades profesionales que puedan presentarse dentro de la organización. Entonces, es importante, pues, que tengan en consideración ello, porque estas, ya sean accidentes o enfermedades profesionales, van a causar gastos a la organización. Entonces, económicamente no es rentable que una organización, pues, tenga accidentes de trabajo. Entonces, y los más interesados que eso no ocurra van a ser los socios y la alta dirección. Luego de ello también tenemos a otra parte interesada importante o relevante. Tenemos a los contratistas y a los proveedores del servicio, que son contratistas y proveedores que nos van a vender algo dentro de mis instalaciones. Y como ellos usualmente van a entrar a mi instalación, yo tengo que tenerlos controlados y asegurar, pues, que estas partes interesadas no anden, pues, dentro de mi organización sin haber recibido, por ejemplo, una inducción, sin que los tenga considerados dentro de mi sistema de gestión, porque ellos no son independientes, no dependen de mi organización. Otras partes interesadas, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, los organismos gubernamentales y o legislativos que, por ejemplo, necesitan, pues, que nosotros cumplamos con el cumplimiento o cumplamos con cualquier normativa o requisito legal de acuerdo a cada país, ¿no? Cada país tiene un ente fiscalizador diferente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país es SUNAFIL, ¿no? Sindicatos, asociaciones de vecinos u otros grupos organizados que podrían presentarse también, sí, podrían presentarse y van a ser importantes dentro del sistema de gestión, ya que el sindicato de cualquier organización, pues, está preocupado por velar el interés que tiene de los trabajadores. Entonces, este interés, pues, de hecho, es relevante para toda la organización, ¿no? Y también podrían ser los vecinos o agrupaciones vecinales, si las actividades de la organización, pues, podrían representar algún peligro para este vecino o agrupación vecinal. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que ellos son relevantes para mi sistema de gestión. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver una metodología que ustedes pueden utilizar para poder identificar cuál es la descripción del requisito de la parte interesada
y a las partes interesadas pertinentes dentro del sistema y el grado de pertinencia, si es pertinente o no. Entonces, lo ideal es que ustedes solamente tengan a las partes interesadas pertinentes, pero igual les coloco ahí una columna donde podrías colocar si es pertinente o no a tu sistema de gestión. Entonces, identificamos a las partes interesadas como los trabajadores, los accionistas, el gobierno, con todos los ejemplos que hemos colocado ahí de posibles partes interesadas, y vamos a describir cada uno de los requisitos, ¿no? El primero, por ejemplo, el trabajador que busca seguridad laboral, que él no esté inseguro en tu organización, ¿no? Los accionistas que buscan riesgos controlados. Definitivamente para ellos no es rentable de que nosotros tengamos accidentes dentro de la organización. Y adicional, el gobierno o el Estado o el ente fiscalizador busca el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo. Luego de esto vamos a entrar ya a la cláusula 4.3 o a la subcláusula 4.3. Vamos a hablar de la determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice esta cláusula? Que la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo para establecer su alcance. Entonces, ¿qué significa el alcance? Nosotros tenemos que asegurar, en primer lugar, cuál va a ser el alcance de mi sistema de gestión. Supónganse que ustedes como organización tienen 1, 2, 3, 4 instalaciones diferentes en diferentes lugares. Ustedes tienen que saber dónde voy a certificar. Recuerden que la norma ISO 45001, al igual que la 14001, son normas de sitio, son normas del lugar. Por lo tanto, como son normas del lugar, nosotros tenemos que asegurar que si yo voy a certificar en 1, en 2 o en 3 plantas diferentes, entonces tengo que asegurar cuál va a ser el lugar donde yo voy a certificar bajo la normativa. Adicional a ello, tenemos que asegurar también cuáles van a ser los límites, como les digo, de acuerdo al lugar, y la aplicabilidad. Cuando hablamos de aplicabilidad, hablamos de los requisitos aplicables al sistema de gestión, Y cuando aplica, por ejemplo, un requisito 4.3, Elisa, ¿me podré saltar algún requisito 4.3 y no cumplirlo? No. Usualmente dentro de la 45.000, al igual que la 14.000, como son normas de sitio, todos los requisitos normativos tienen que cumplirse. Entonces, acá hablar de una no aplicabilidad es casi imposible no hablar de una no aplicabilidad. Por lo tanto, hablamos de la aplicabilidad de los requisitos respecto de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cada una de las instalaciones donde tú quieras certificar. ¿Cuándo se determina el alcance de la organización? Debe tener en consideración las cuestiones tanto externas e internas que hemos identificado en la cláusula 4.1. ¿Por qué? Porque tengo que saber pues con quiénes estoy colindando, quiénes son mis partes interesadas pertinentes. Tengo que saber también, adicional, cuáles son las cuestiones externas e internas que pueden influir dentro de mi sistema de gestión. Y de hecho, el segundo requisito, pues es importante tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2, ¿no? Cuáles son los requisitos que tengo de esas partes interesadas pertinentes, ¿no? Asegurar qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, por ejemplo, los trabajadores, qué es lo que busca mi parte interesada de los accionistas o la alta dirección, qué es lo que está buscando de mi sistema de gestión. Y debo tener en consideración también, tener en cuenta pues el tipo de actividad que voy a realizar. Definitivamente, si es que yo voy a realizar una actividad de producción o una actividad de servicios, qué productos y qué servicios van a estar bajo el control o influencia de la organización y que pueden tener un impacto en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente la fabricación o brindar un servicio siempre va a estar en contacto con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar que todas esas actividades en las cuales yo tenga influencia estén controladas y estén aseguradas dentro de un alcance del sistema de gestión de seguridad y salud. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe incluir todas las actividades, todas. Debe incluir los productos y debe incluir los servicios, bajo el control de la influencia de la organización. Y se puede determinar pues dando un impacto en el desempeño, que pueden impactar en el desempeño de la organización, o perdón, del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces la organización, ahí en el cuadrito, como podemos ver, tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y para determinar el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión, tenemos que asegurar 3 puntos importantes. En primer lugar, los procesos. ¿Qué procesos yo voy a certificar? ¿Ok?
qué procesos van a estar bajo el alcance de mi sistema. Entonces yo tengo que asegurar, por ejemplo, de decir, si soy una organización que realiza diferentes procesos, tiene diferentes productos, por ejemplo, terminados, tengo que asegurar qué tipo de productos y qué servicios se van a brindar, y para ello voy a asegurar en qué procesos se van a ir estableciendo. Adicional, por ejemplo, acá tenemos que tener en consideración algo muy claro, que si en una organización, en una instalación, en un ambiente común, se realizan 5 actividades diferentes, 5 procesos diferentes, y yo solamente voy a certificar 2, tengo que tener en consideración que la norma como alcance, como es una norma de sitio, yo no puedo cerrarme los ojos y decir, yo no voy a mirar a los otros 3 procesos. Si yo voy a certificar esos 2 procesos, debo asegurar que la instalación como tal, donde van a realizarse esos 2 procesos, esté controlada. Por lo tanto, si es que hubiese algún punto en algún otro lado que no sea muy cercano, por ejemplo, al proceso, y esté cerca del proceso CDE que no voy a certificar, tengo que asegurar de que ese control que yo te estoy pidiendo en el tema de seguridad y salud en el trabajo se dé, porque la norma es de sitio, por lo tanto aseguramos el lugar. Es por eso que en esta norma nosotros, cuando establecemos el alcance, tenemos que dejar claro también la sede o el lugar donde yo estoy estableciendo mi sistema de gestión. El alcance debe estar, de hecho, siempre disponible como información documentada para que cualquier persona que vaya a necesitarlo lo pueda tener. Luego de esto, luego de hablar del alcance, el alcance en primer lugar tiene que establecerse dentro de la organización, y este alcance tiene que redactarse de una manera que, por ejemplo, te diga: el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización X, que tiene como actividades las actividades de producir algo, brindar servicios de algo, que tiene como productos ABCD o tiene como servicios ABCD, que se desarrolla en las instalaciones de Lurín, en las instalaciones de Huachipa, en las instalaciones donde se realiza, es aplicable a todos los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De esa manera se redacta el alcance. Luego de esto vamos a ya hablar de un capítulo, una cláusula 4.4 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener mejora continua de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos cada uno de los procesos necesarios y las interacciones que pueden haber entre cada uno de los procesos de acuerdo con los requisitos de este documento. De hecho, que es importante que nosotros aseguremos, establezcamos, implementemos y mantengamos mejora continua de cada uno de nuestros procesos. Los procesos deben ser comprensibles por toda la organización y afectar a toda la jerarquía o toda escala de jerarquías. No es que, es que el sistema de gestión solamente afecta desde los jefes para abajo porque a los gerentes no los tocamos. No, a todas las escalas jerárquicas tiene que establecer, tiene que tener alcance el sistema de gestión. Es necesario reducir, de hecho, que al mínimo imprescindible su complejidad y asegurar la eficacia, eficiencia y una simplicidad de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En aquellos casos en los que sea viable, se recomienda la utilización de diagramas de flujo para poder, diseñar la gestión del proceso que vayamos a realizar, ¿no? El tema de, por ejemplo, puedes utilizar diagramas de flujo para saber cómo se va a desarrollar un procedimiento, por ejemplo, de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es importante que ustedes establezcan que todos los procedimientos, de todos los procesos que ustedes van a tener, estén muy claros y nos ayuden a tener todo el sistema mucho más clarificado en vez de hacerlo mucho más complejo. Los procesos contemplados de la norma ISO 45001 son los siguientes, ¿no? Hay varios procesos que tenemos que tener en consideración dentro de la norma 45001 para asegurar que el 4.4 esté cubierto. En primer lugar, asegurar la consulta y participación de los trabajadores. La consulta y participación de los trabajadores es muy importante dentro de la norma ISO 45001. Este punto es muy relevante, ¿por qué?
porque tienen pues dentro del proceso hay que considerar siempre factores claves para el éxito de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y debe alentar, por ejemplo, los medios de comunicación, y tienen que ser en todas las direcciones, ¿no?, para asegurar que el trabajador pueda tener acceso a la comunicación que nosotros vayamos a brindar. Por ejemplo, un trabajador que quiera comunicarse con nosotros, por ejemplo, hay organizaciones que cuentan con buzones de sugerencias o de sugerencias, donde debemos establecer pues, un lugar donde vamos a tener contacto con el trabajador, o por ejemplo las pizarras donde se comunica la información relevante del sistema de gestión de seguridad de la organización, ¿no?, como políticas, podrían ser lineamientos que el trabajador tiene que conocer. El siguiente proceso es la identificación de peligros. En la etapa del proceso de identificación de peligros lo vamos a juntar siempre con la evaluación de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión. En primer lugar, en esa etapa de la gestión de riesgos vamos a hablar de dos tipos de matrices. Dentro de esta etapa de riesgos vamos a hablar de dos tipos de matrices. La primera es la gestión de riesgos y oportunidades de toda la organización, y luego vamos a hablar también la gestión en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y para hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo vamos a hablar de una matriz diferente, que es la matriz IPARCE, que la mayoría de nosotros la conoce, que es una matriz que identifica peligros, evalúa riesgos y establece controles para la organización. Entonces es importante que este proceso como tal también esté establecido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los puntos importantes es la identificación de oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y cualquier otra oportunidad que se pueda presentar dentro de la organización. Esto nos va a asegurar que la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores definitivamente buscar de hecho que siempre la mejora de esto, de que los trabajadores siempre estén buscando mejora continua para mejorar como tal el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Adicional a ello hablamos de otro proceso importante, hablamos de la determinación de los requisitos legales aplicables de otros requisitos. Este proceso también es importante tenerlo claro y establecerlo como un proceso dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este proceso nos asegura de que todos los requisitos legales estén identificados y también nos va a asegurar de que la organización se preocupe en cumplir, en ver cómo va a cumplir estos requisitos legales y reglamentarios. Otro proceso importante es la comunicación, donde se contempla pues de hecho cómo se va a comunicar tanto interna y externamente dentro de la organización. Otro proceso importante para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y este proceso lo aseguramos junto con el IPARCE y la matriz de evaluación de riesgos y oportunidades que vayamos a plantear en capítulo 6. Entonces es importante de hecho que hablar de minimizar los riesgos y evaluar cada uno de ellos para tenerlos controlados. Hablamos también de otro punto importante que es la gestión del cambio. La gestión del cambio me va a asegurar pues que cualquier cambio que pueda haber dentro de la organización no impacte negativamente dentro de la organización, y yo asegure que este cambio que yo pueda generar dentro de mi organización sea paulatinamente, y todos los que son pertinentes o estén cerca de ese cambio, tengan que conocer de ese cambio, lo conozcan y sepan cuál es el cambio que se ha realizado dentro de la organización. Otro proceso importante, vamos a hablar de compras. Compras es otro proceso importante que tenemos que tenerlo controlado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para asegurar pues que todo lo que vaya a entrar dentro de mi proceso esté controlado, haya sido evaluado, no eliminar cualquier peligro potencial que podamos tener dentro de la parte de las compras. Contratistas, hablamos de que contempla pues cualquier adjudicación o contratación que podamos hacer para poder incluirlo dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preparación y respuesta ante emergencias también es un punto importante, un proceso importante que tenemos que tenerlo o de la mano con los requisitos de la norma, y asegurar que todos los aspectos que podamos tener dentro de la organización estén contemplados dentro de esta legislación. Adicional a ello, tenemos que tener el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, que es importante también para poder saber cuáles son los puntos débiles y aspectos a mejorar respecto al tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y el último proceso es la evaluación del cumplimiento, o los últimos procesos son la evaluación del cumplimiento, de hecho que voy a tener que asegurar que todos los requisitos legales y reglamentarios se estén cumpliendo dentro de mi sistema de gestión. Y el último proceso es el tema de incidentes o no conformidades que puedan haber dentro de la organización. Y esto es importante pues, para poder identificar causas raíces y darle un tratamiento a cualquier desviación que pueda presentarse dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con estos procesos hemos terminado este capítulo y vamos a revisar en un capítulo 4 ya la cláusula 5 para contemplar. Vamos a seguir contemplando que estamos en la etapa del planificar. De acuerdo al ciclo PHBA, estamos todavía en la etapa de planificar en un capítulo 5 y hasta una cláusula 6.